Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy exploraremos una revelación sorprendente y controvertida a sus 51 años. La actriz Susana González finalmente confesó que existe una mujer especial, la única que la ha conmovido y ha cambiado su perspectiva sobre el amor. Esta no es una simple confesión, sino un viaje lleno de emociones secretos y sacrificios que pocos conocen. Quédense hasta el final del video para descubrir la verdad detrás del halo. A los 51 años, Susana González decidió romper un silencio que había mantenido durante décadas. No fue en medio de un escándalo, ni con ánimo de provocar titulares fáciles. Fue un acto íntimo cargado de verdad nacido del deseo profundo de mostrarse tal cual es. La actriz, conocida por su elegancia, su talento y su fortaleza, apareció frente a cámaras con un brillo diferente en los ojos. Ese día no hablaba la estrella, sino la mujer. Hoy quiero contar algo que siempre llevé conmigo, algo que forma parte de mi vida, y que por mucho tiempo guardé en secreto. Comenzó con voz firme, aunque cargada de emoción. Hubo alguien que me marcó de una manera que nadie más pudo hacerlo. Y esa persona fue una mujer. Ella fue la única capaz de despertar en mí algo tan profundo que aún hoy lo recuerdo con gratitud y con amor. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. No había ruido de fondo ni respiraciones apresuradas, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar lo que venía. Susana no titubeaba, no parecía arrepentida. Era como si al fin hubiera encontrado la paz que tanto había buscado al reconocer en voz alta aquello que había permanecido en las sombras. Durante años, los rumores la habían rodeado. La prensa especulaba, los fanáticos inventaban teorías, y los críticos intentaban descifrar la vida privada de una actriz que siempre supo mantener un halo de misterio. Ella respondía con sonrisas, con frases diplomáticas, desviando la atención hacia su carrera, hacia sus proyectos. Pero en el fondo, cada pregunta no hecha, cada insinuación, le recordaba la carga que llevaba un amor callado invisible, que la había transformado por dentro. En su confesión, Susana habló de la complejidad de aquel sentimiento. No fue algo que planeé, no fue algo que busqué. Simplemente sucedió. Un día estaba frente a ella, y entendí que la vida podía sorprenderte de formas que nunca imaginaste. No me importó que fuera mujer, no me importaron las etiquetas. Lo único que sentí fue que mi corazón latía con una fuerza que jamás había experimentado antes. Esa experiencia la enfrentó con sus propios miedos. Como figura pública, sabía que cualquier detalle de su vida podía ser amplificado y malinterpretado. Temía el rechazo, temía perder lo que había construido, temía que la redujeran a un titular en lugar de reconocerla por su trayectoria. Por eso eligió callar. Por eso prefirió proteger su historia aunque ese silencio le doliera profundamente. Pero a los 51 años, Susana comprendió que callar también es una forma de perderse a sí misma. Y en esa confesión, no solo liberaba un recuerdo, sino que reivindicaba su derecho a amar, a sentir, a reconocer que lo vivido fue real, aunque el mundo no lo supiera. Con los ojos humedecidos continuó. Ella fue la única. No porque no hubiera amado antes, sino porque nadie más logró tocarme en lo más hondo como lo hizo ella. Nadie más me hizo sentir tan viva, tan completa, tan yo. El público que escuchaba no recibía un escándalo, recibía una verdad que mostraba de cerca a una Susana vulnerable, humana, lejos del brillo de la pantalla. Y esa vulnerabilidad era quizás la interpretación más sincera de toda su vida. En ese instante la actriz no necesitó guiones ni personajes. Era ella desnuda de artificios, compartiendo la confesión más íntima de su historia, la certeza de que en algún momento una mujer había sido el amor más profundo y verdadero que jamás conoció. La vida de Susana González, como la de muchos artistas en pleno apogeo, estaba llena de rutinas predecibles y al mismo tiempo agotadoras grabaciones interminables. Entrevistas, sesiones de fotos, compromisos sociales. Todo parecía calculado al milímetro, como si no hubiera espacio para la improvisación. Pero el destino siempre encuentra una rendija para sorprendernos, y fue en uno de esos momentos cuando menos lo esperaba que Susana la conoció.
No fue en un escenario ni en una alfombra roja. Fue en un lugar común casi anodino donde la casualidad se disfrazó de destino. Aquella mujer apareció en su vida con una naturalidad desconcertante. No buscaba impresionar, no trataba de llamar la atención. Y quizá fue justamente esa autenticidad lo que capturó de inmediato la atención de Susana. La primera conversación fue breve, casi insignificante para cualquier observador externo. Pero para ella significó el inicio de algo irrepetible. Había una chispa invisible, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Susana Pisana, acostumbrada a los halagos superficiales y a las conversaciones llenas de cortesías, encontró en ella una sinceridad que la desarmó por completo. Los encuentros comenzaron a repetirse. A veces eran casuales, otras provocados por una excusa cualquiera, un café rápido, una charla sobre arte, una coincidencia en un evento privado. Cada momento compartido parecía expandir el universo de Susana, abrirle puertas interiores que nunca antes se había atrevido a cruzar. Recuerda con especial claridad una tarde en la que todo cambió. Estaban en un pequeño jardín alejadas del bullicio, hablando de cosas simples, libros, música, sueños. Y de pronto un silencio se apoderó de la conversación. Fue un silencio distinto, cargado de electricidad, de algo que ambas comprendieron sin necesidad de pronunciarlo. Fue en ese instante, sin gestos exagerados, ni palabras solemnes, cuando Susana supo que había encontrado a alguien que la haría tambalear en lo más profundo. Lo que sintió no era una simple atracción. Era una conexión inmediata, visceral, que parecía haber estado esperándola toda la vida. Susana se sorprendió a sí misma pensando en ella constantemente, buscando pretextos para verla, recordando su risa, sus gestos, su manera de mirar. Era como si cada detalle de aquella mujer se hubiera grabado en su memoria con una nitidez insoportable. La intensidad del vínculo la llenaba de alegría, pero también de miedo. Nunca antes había experimentado algo así, y menos aún con otra mujer. La sociedad, su entorno, la mirada crítica de los medios, todo era un recordatorio de que vivir esa historia abiertamente sería imposible. Y sin embargo, cuanto más intentaba racionalizarlo, más fuerte se hacía lo que sentía. El destino caprichoso, como siempre, parecía empeñado en unirlas. Coincidencias improbables, llamadas inesperadas, encuentros que parecían estar escritos en algún guión invisible. Cada vez que Susana pensaba que debía alejarse, sucedía algo que la arrastraba de nuevo hacia ella. Y con cada paso la certeza crecía: aquello no era un error, era una revelación. Había algo en la manera en que esa mujer la miraba que le daba una sensación de hogar. No era admiración, no era curiosidad. Era una mirada que decía: te veo tal cual eres, sin disfraces, sin personajes. Para una actriz acostumbrada a vivir detrás de máscaras, esa experiencia fue profundamente transformadora. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente auténtica. El amor no se declaró con palabras rimbombantes ni con escenas dramáticas. Fue un proceso silencioso, sutil, como el agua que poco a poco se filtra hasta impregnarlo todo. Una mano rozando otra, una complicidad en medio de una multitud, una conversación que parecía no terminar nunca. Cada instante estaba cargado de una intensidad que desbordaba cualquier intento de explicación. Susana supo entonces que ese encuentro no había sido casual. Era un cruce inevitable, un momento destinado a cambiar su vida para siempre. Porque en esa mujer encontró algo que nunca antes había experimentado: la certeza de que el amor verdadero puede aparecer en la forma más inesperada, y que cuando llega no hay nada que pueda detenerlo. El éxito, con todo su esplendor, rara vez muestra las grietas que esconde. Para el mundo, Susana González era una actriz consolidada, admirada y envidiada. Las cámaras seguían cada uno de sus pasos, los periodistas buscaban cualquier detalle de su vida, y los fanáticos llenaban salas y teatros solo para verla. El brillo parecía absoluto, pero detrás de ese resplandor existía una sombra constante, el secreto de un amor que no podía mostrarse. La fama exige sacrificios, y en el caso de Susana, uno de los más grandes fue su silencio. Cada vez que salía a un evento público debía cuidar sus gestos, medir sus palabras, controlar sus miradas.
Estar junto a aquella mujer en medio de una multitud era un riesgo enorme. Una sonrisa de más, una cercanía evidente, y los rumores podían encenderse como pólvora. La prensa, siempre al acecho, estaba dispuesta a convertir cualquier detalle en un escándalo. Hubo ocasiones en que después de una entrega de premios, regresaba a casa con el corazón partido. Había brillado frente a miles de espectadores, había posado para las cámaras con la perfección de una estrella, pero lo único que deseaba era tomar la mano de la mujer que amaba y decirle sin miedo, «Aquí estoy». Sin embargo, debía conformarse con llamadas discretas, mensajes escondidos, encuentros a puerta cerrada. El contraste era doloroso. Durante el día, Susana representaba el papel de la mujer fuerte, segura que lo tenía todo bajo control. Durante la noche, era una mujer vulnerable enfrentada a la soledad y al peso de un secreto que parecía consumirla. Ese juego constante entre la luz pública y la oscuridad privada se convirtió en una carga difícil de soportar. No faltaban los rumores. De vez en cuando alguna revista insinuaba algo. ¿Quién es la misteriosa amiga que siempre la acompaña?, titulaban con malicia. Susana sabía cómo responder: una sonrisa ensayada, una frase evasiva, un gesto que desviaba la atención. Era experta en el arte de ocultar, pero cada mentira blanca, cada silencio impuesto dejaba una marca en su interior. La presión no solo venía de los medios. También estaba el juicio de la sociedad, todavía cargada de prejuicios y tabúes. En un ambiente donde la imagen lo era todo, confesar un amor fuera de lo convencional podía significar perder contratos, papeles importantes, incluso el apoyo de quienes decían admirarla. Susana lo sabía y por eso guardaba silencio. Pero en ese silencio, también se fue desgastando poco a poco. En ocasiones la mujer que amaba le pedía más. «Quiero estar contigo sin escondernos», le decía con la voz entrecortada. Y aunque Susana compartía el mismo deseo, no encontraba la manera de hacerlo realidad. El miedo a destruirlo todo era demasiado fuerte. La relación entonces oscilaba entre la pasión intensa de sus momentos a solas y la tristeza de una vida oculta que parecía negarles el derecho a existir. El público veía a Susana como una mujer plena, pero no sabían de las noches en las que lloraba en silencio, agotada de fingir. A veces se preguntaba si el precio del éxito había sido demasiado alto. ¿De qué servía tanto reconocimiento si no podía vivir con autenticidad? ¿De qué servían los aplausos si en su vida privada debía vivir en sombras? Aún así, nunca dejó que la oscuridad la derrotara por completo. En el fondo sabía que ese amor era real y que aunque no pudiera mostrarlo, le daba fuerza. Era un secreto, sí, pero también era su refugio. Cada beso furtivo, cada conversación susurrada, cada instante compartido en la intimidad, le recordaban que la felicidad existía, aunque fuera a medias. La dualidad entre el resplandor de la fama y la sombra del secreto se convirtió en la esencia de su vida. Y aunque desde fuera parecía que lo tenía todo, en realidad Susana caminaba siempre en el filo de una navaja, intentando equilibrar dos mundos que rara vez podían convivir sin chocar. El sacrificio se convirtió en una palabra demasiado familiar para Susana González. Mientras el público la veía triunfar, conquistar pantallas y escenarios, ella lidiaba en silencio con un precio oculto, el de renunciar a la posibilidad de vivir plenamente el amor que más la había marcado. No era solo un sacrificio de tiempo o de espacio, era un sacrificio de identidad, de autenticidad, de libertad. Cada vez que aceptaba un nuevo contrato, cada vez que se comprometía con un proyecto, sabía que prolongaba también la distancia con esa mujer que le daba sentido a todo. Los días se volvían semanas, las semanas meses, y la rutina de viajes, rodajes y compromisos devoraba los instantes que tanto anhelaba compartir. Las llamadas telefónicas eran un consuelo insuficiente, y los mensajes a escondidas apenas podían llenar el vacío de la ausencia. Había momentos en que el amor parecía condenado a vivir solo en la penumbra. Para poder estar juntas tenían que inventar excusas, disfrazar encuentros, planear cada detalle como si se tratara de una operación secreta. Una cena sencilla en un restaurante podía convertirse en un riesgo enorme. Una mirada prolongada en público podía desatar sospechas. Así,
Lo que para cualquier pareja era un gesto cotidiano para ellas, se transformaba en una aventura peligrosa. El peso de ese ocultamiento empezó a dejar heridas invisibles. Hubo discusiones, silencios tensos, lágrimas que se derramaban en habitaciones cerradas. Ella, la mujer a la que amaba, a veces le reclamaba: «Quiero estar contigo de verdad sin máscaras, sin esconderme». Y Susana, con el corazón desgarrado, respondía que entendía que también lo deseaba, pero que no podía arriesgar todo lo que había construido. Ese conflicto la perseguía día y noche, elegir entre la plenitud íntima o la seguridad profesional. La presión del mundo exterior agravaba todo. La industria del entretenimiento no era un espacio amable para quienes rompían las reglas no escritas. Había demasiado en juego: contratos millonarios, papeles protagónicos, la admiración de un público que no siempre estaba preparado para aceptar la diversidad. Susana sabía que un paso en falso podía convertirse en un terremoto mediático, y sin embargo esa cautela constante la estaba destrozando poco a poco. El sacrificio también se reflejó en su salud emocional. Había noches en las que, después de grabar intensas escenas, regresaba a casa con el cuerpo agotado y el alma rota. Encendía la televisión, veía su propia imagen en algún programa y pensaba: «Todos creen que soy feliz, pero nadie tiene idea de lo que estoy perdiendo». La soledad se volvía insoportable, y en medio de ese vacío solo encontraba alivio en las conversaciones furtivas con la mujer que amaba. La doble vida comenzó a erosionar su espíritu. En público debía mostrar fortaleza, en privado lloraba como una adolescente desbordada por un amor imposible. Esa contradicción la agotaba, pero también la hacía más consciente de lo que significaba amar a alguien contra viento y marea. Cada lágrima derramada en secreto era prueba del valor de lo que sentía. Con el tiempo aprendió a valorar los pequeños momentos. Una carta escrita a mano escondida entre libros. Un viaje improvisado con la excusa de un descanso laboral. Una mirada compartida en un pasillo lleno de gente tan breve y tan intensa que parecía detener el mundo. Esos detalles minúsculos para cualquiera eran tesoros que guardaba con devoción. Eran el recordatorio de que, a pesar de todo, el amor seguía vivo. Sin embargo, las heridas no dejaban de sangrar. La mujer a la que amaba también sufría, y aunque intentaba comprender, había límites que desgarraban. Hubo veces en que se distanciaron, incapaces de soportar tanta presión. Susana recordaba esas separaciones como noches interminables de vacío, como un silencio que la devoraba. Y aún así, siempre terminaban regresando porque el vínculo era más fuerte que el dolor. El sacrificio no era solo un castigo, también era una elección. Susana sabía que podría haber dado un paso al frente, haber arriesgado todo y haber confesado su verdad mucho antes. Pero eligió callar. Eligió proteger lo que tenía, aunque eso significara herirse a sí misma. Y en esa elección contradictoria y dolorosa estaba también la prueba de la intensidad de su amor. Con los años aprendió a transformar ese sufrimiento en energía. Cada personaje que interpretaba, cada lágrima derramada en la pantalla, llevaba consigo una parte de su verdad oculta. El público admiraba su capacidad de transmitir emociones, pero no sabían que esas emociones nacían de una herida real, de un sacrificio constante que alimentaba su arte. Las cicatrices se acumularon invisibles, pero imborrables. Susana cargaba con ellas como quien carga con un pasado que duele, pero también fortalece. Porque al final, aunque ese sacrificio la desgastó también, la convirtió en la mujer que era fuerte, sensible, capaz de amar incluso en la oscuridad. Cada día de silencio fue un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. Y aunque las heridas no desaparecieron, aprendió a vivir con ellas como quien aprende a convivir con una melodía triste que nunca se apaga del todo, pero que también le recuerda la belleza de haber amado de verdad. Con el paso de los años, Susana González comenzó a mirar su vida con una perspectiva diferente. A los 51, ya no era la joven actriz que corría de un proyecto a otro sin detenerse a pensar en lo que realmente deseaba. Tampoco era solo la estrella, atrapada en las exigencias de la fama. Era una mujer madura, marcada por sus heridas, fortalecida por sus experiencias
y con la claridad suficiente para comprender qué significaba en realidad el amor. Para Susana, el amor había dejado de ser una ilusión de cuentos de hadas o un ideal inalcanzable. Ya no lo veía como una historia que debía seguir guiones preestablecidos. Matrimonio, familia, apariencias. Lo entendía como un sentimiento puro honesto que trasciende etiquetas, géneros y prejuicios. Y esa certeza no nació de la teoría, sino de lo vivido. De ese vínculo profundo con aquella mujer que la transformó para siempre, de las lágrimas, los sacrificios, y también de las alegrías que encontraron en medio de la clandestinidad. El verdadero amor, pensaba, es aquel que nos enseña quiénes somos realmente. Porque a través de esa relación, aunque dolorosa y complicada, descubrió partes de sí misma que jamás había explorado. Descubrió que podía amar sin miedo a perder, que podía entregarse sin reservas, que podía encontrar en otra persona un espejo que reflejaba tanto sus luces como sus sombras. Y entendió que el amor verdadero no busca posesión, sino libertad. La libertad. Una palabra que durante años le resultó esquiva. Había confundido libertad con independencia económica, con éxito profesional, con poder de decisión. Pero con el tiempo comprendió que la verdadera libertad radica en la capacidad de vivir con autenticidad, de amar sin miedo, de no tener que ocultar lo que late en el corazón. Aunque no siempre pudo vivirlo plenamente, ese amor le regaló la valentía de reconocer su verdad, de no negarse a sí misma. La madurez le dio otra lección. El amor no siempre necesita durar para ser eterno. Muchas veces una relación puede terminar. Las personas pueden tomar caminos distintos, pero la huella que dejan en nuestra alma permanece para siempre. Esa mujer ya no estaba a su lado como antes, pero seguía viva en cada recuerdo, en cada gesto aprendido, en cada canción que Susana escuchaba, y que le devolvía el eco de su historia compartida. El amor también le enseñó la humildad. Durante años creyó que podía controlar toda su carrera, su imagen, sus emociones. Pero el amor le demostró que hay fuerzas que no se pueden dominar, que a veces basta una mirada, un encuentro inesperado para derrumbar todas las murallas que construimos. Y lejos de ser una derrota, fue un despertar. Porque entender que no tenemos el control absoluto nos permite abrirnos a la vulnerabilidad. Y en esa vulnerabilidad es donde se encuentra la verdadera grandeza del amor. En conversaciones con personas cercanas, Susana decía: el amor no me definió como actriz, pero sí me definió como mujer. Porque más allá de los premios, de los contratos, de las portadas, lo que realmente moldeó su identidad fue la capacidad de sentir con intensidad, de dejarse transformar por un vínculo que desafiaba normas y expectativas. A veces, mientras observaba su reflejo en el espejo, se preguntaba cómo habría sido su vida, si hubiera tenido el valor de vivir ese amor a plena luz desde el principio. ¿Habría sido más feliz? ¿Habría perdido todo lo que construyó? Nunca lo sabría. Pero lo cierto es que incluso en la penumbra, ese amor le dio un sentido que ningún otro logró darle. Y esa certeza era suficiente para reconciliarse con su pasado. Hoy Susana define el amor como un acto de valentía. No valentía en el sentido heroico, sino en lo cotidiano, atreverse a ser uno mismo, a elegir lo que se siente, a mirar de frente al miedo y aún así seguir adelante. Amar no es solo decir te quiero. Es cuidar, proteger, renunciar a veces y aceptar que la vida no siempre nos da las condiciones perfectas. El amor verdadero es imperfecto, pero en esa imperfección radica su belleza. Y lo más importante, comprendió que el amor no necesita la aprobación de nadie. Durante años pensó que debía esconderlo para que no fuera juzgado. Pero con el tiempo entendió que el juicio más cruel no venía de fuera sino de dentro. Era su propio miedo el que le negaba la paz. Y cuando finalmente se aceptó, cuando abrazó la idea de que había amado a una mujer con todo su ser, la libertad llegó como un bálsamo. Ese aprendizaje la acompañará siempre. Porque si algo le dejó esa historia, es la convicción de que el amor auténtico trasciende todo el tiempo, la distancia, los prejuicios. Y aunque los caminos cambien, aunque las personas se alejen, lo vivido nunca desaparece. Permanece, se transforma, se convierte en la base sobre la cual seguimos construyendo. Hacia los 51 años, Susana pudo decir con serenidad:
He amado. He amado de verdad. Y eso basta para darle sentido a mi vida. La confesión de Susana González no fue solo una revelación personal, sino un acto de honestidad que inspira. Al abrir su corazón a los 51 años, nos recordó que nunca es tarde para reconciliarnos con nuestra verdad, y que el amor, cuando es auténtico, no necesita pedir permiso. Sus palabras no solo hablan de ella, hablan de todos nosotros, de esos silencios que cargamos, de esas historias que ocultamos por miedo, y que sin embargo nos definen. Su valentía nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dejado de vivir lo que sentimos por temor al qué dirán? ¿Cuántas veces hemos callado aquello que podía habernos hecho libres? El testimonio de Susana nos enseña que amar con autenticidad es un derecho y que la libertad comienza cuando nos aceptamos a nosotros mismos. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y acompañarnos en los próximos contenidos. Aquí seguimos explorando relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan que lo más importante en la vida no es lo que aparentamos, sino lo que sentimos de verdad. Porque como Susana nos mostró el verdadero amor, no conoce de etiquetas, solo de corazones valientes.